Veo que por aquí está ya Salvador y Arturo, creo. Y César también. Y César, bueno, César ya se ha conectado hace un poquito. Me alegro de veros a todos también, tan guapetes. Hola, Noemí y Paco, que le he visto por ahí asomar. Hola a todos. Hola. Hola, soy Arturo. ¿Qué tal estáis? Hola, Arturo. Vamos. Cada día mejor. Perdonad, conmigo está Carmen, os voy a presentar. Hola, Carmen días. Pérez es una voluntaria que lleva los temas de dependencia y discapacidad de los enfermos también, ¿vale? Muy bien. Incluir pues este tema en el Face. He creado en el foro de aspectos legales y fiscales, he creado un no sé cómo se llama, un debate. Un debate eso, poniendo este tema de patrimonio protegido, incluyendo el enlace a lo que dice la ley y adjuntando el PDF de la ley completo por si alguien se lo quiere leer, y luego a ver qué sale de aquí, y para intentar poner también, hay un par de vídeos en YouTube que son desde mi punto de vista bastante ilustrativos, aunque habitualmente el patrimonio protegido está pensado para pues eso, para dar protección a personas con discapacidad, pero casi todo lo que hay por YouTube y demás está orientado a proteger a menores, a personas, a niños o adolescentes, en fin, personas a las que se les supone que van a quedarse solas porque por ley sus padres no les van a sobrevivir, ¿no? Pero bueno, que yo creo que pueden dar un poco más de aspectos prácticos, mucho más que si te coges cualquier ley desarrollada en el BOE, pues hay muchos palabras que son difíciles de interpretar por el común de los mortales, que soy yo. Pero bueno, te lo digo por si le puedes echar un vistazo, Noemí. Sí, luego a la tarde cuando esté en casa lo miro. Bueno, pues si os parece, empiezo yo a comentar el asunto. Voy a dar algunas pinceladas que parecerán un poco peculiares, pero que pueden permitir que cuando lleguemos al final, cualquier cosa que os parezca absurda, contéis con lo que se llama el espíritu del legislador, que en determinados casos permite o consiente que la ley se doble o se quiebre de alguna manera. La iniciativa del patrimonio protegido es una situación que ya se creaba en la antigua Edad Media, ¿no? Y que llega a la Edad Moderna bajo la permisividad de que ninguna casa dependiente de la Casa Real se quedara reducida. Y de ahí nace la iniciativa de la primogenitura, que ha venido orientando hasta hace un par de años las herencias entre la familia y su primogénito. Pero también, ¿qué ocurría? Que en determinados casos, aquellos hijos que no podían heredar se podían encontrar como segundos hijos en una situación de necesidad como consecuencia de heridas de guerra o cualquier cosa. Era necesario, como mínimo, en base a la piedad y a la necesidad de salvaguardarles, crearles un patrimonio que no fuera aquel que va a heredar el primogénito y que estuviera protegido para que durante el tiempo que fuera necesario o hasta que falleciera pudiera mantenerle con vida. Y de allí nacen estas pequeñas heredades, estas pequeñas haciendas
huertos y demás que no rompen el señorío y permiten que la casa del señor siga abasteciendo de ingresos normales al reino y que todo funcione bien. Eso es lo que pretende el espíritu del legislador en aquella fecha y eso es lo que se consigue. Es, por tanto, un mecanismo que era necesario. Este factor de piedad se puede plantear por montones de motivos. En este momento hablaremos de dependencia, de discapacidad, de minusvalía. En aquella fecha se hablaba de mutilaciones y cosas similares. Es un patrimonio y ya era protegido. En aquella fecha intervenía el senescal o bien el tesorero, el contador, para hacer que aquella casa, aquel señorío, no tuviera que participar en las rentas del reino porque tenía un patrimonio protegido. Ese patrimonio se sacaba fuera de la heredad y al mismo tiempo estaba protegido porque se enfocaba hacia el senescal, impidiendo que el primogénito lo pudiera vulnerar, de tal manera que podría intervenir incluso la fuerza militar para evitar cualquier tipo de tropelía. El mecanismo, por tanto, es controlado. En esta fecha estará controlado por la agencia tributaria. Pero cuidado, también va a seguir estando controlado el patrimonio protegido, en nuestro caso, por el fiscal judicial. En el año 2003 ya existían iniciativas a favor de la puesta en marcha de una ley de dependencia. Concretamente en la Comunidad de Madrid y en todas las comunidades del PP existían los planes quinquenales para la minusvalía. Este término que siempre teníamos y que después se cambió por dependencia y se le llamó el siguiente pilar. Ya existían elementos protegidos. Un elemento protegido, por ejemplo, es el IPREN, aquel importe mínimo que cobran las personas como renta de efectos múltiples. Pero también está protegido el SOBI, el seguro obligatorio de vejez y invalidez, de tal manera que de la forma con el enfoque tributario no están exentos de pago de impuestos, bien, aunque sea el propio Estado el que los preste, bien. Entonces se planteaba una duda terrible, porque hasta el año 2003 el patrimonio protegido generaba montones de problemas porque determinados hermanos cedían una vivienda, cedían un terreno, pero posteriormente, mientras que podía durar el tiempo del patrimonio protegido, decidían venderlo porque les venía bien, cambiarlo por otro, había que volver a valorar el patrimonio protegido, quitar de todas esas valoraciones aquellas que habían sido bonificadas, volver a colocar las nuevas. Todo esto generaba un problemón en Hacienda terrible. De tal manera que se planteó la iniciativa en el gobierno de Aznar, creo que fue votada por todos los parlamentarios en aquella fecha, de permitir que en la sociedad actual de progreso se asumiera como patrimonio protegido la entrega de dinero en efectivo. ¿Para qué? Para cualquier tipo de gasto inherente a las necesidades de cualquier persona que tuviera una discapacidad mayor del 65%. Y estoy hablando de discapacidad, no estoy hablando de minusvalía ni estoy hablando de dependencia, porque la ley no ha variado y un notario no sabe qué es un término que no viene en el registro que le dan. Y si tiene que ser minusvalía, tendrá que ser esa, aun cuando la persona tenga una dependencia de grado 3, nivel 2, eso a nivel, digamos que de la administración reglamentada, no es una minusvalía porque se desconoce. De tal manera que ya existe esta figura y por tanto va a ser, digamos que también protegida. ¿Cómo lo va a ser? Pues se plantean inicialmente cómo hacerlo, teniendo en cuenta que incluso ya en el año 2007, cuando se crea la figura de la ley de dependencia y se establece el límite o la exclusividad de que la prestación económica en el entorno familiar sea muy reducida para evitar
la picaresca. En el año 2010, cuando el nuevo gobierno de Rajoy hace el primer análisis de la ley de dependencia, se encuentra con que en Andalucía los cuidadores de las personas mayores en domicilio tienen una media de 21 años. Con lo cual se tiene que efectuar inmediatamente el recorte porque la perversión de la ley es terrible. Bien, lo importante es que no haya que plantear un régimen de control exhaustivo y se plantea que como mínimo tenga que intervenir un fedatario público para registrarlo y controlarlo de alguna manera. Será un notario. En aquella fecha también se habla de la hipoteca inversa, si queréis después hablamos de ello, pero el tema tiene menos importancia. Con lo cual, ¿cómo se formaliza un patrimonio protegido? Un patrimonio protegido está defendido por el Estado, defendido por la sociedad, y para ello, para controlarlo, hay que levantar un acta de una constitución de un patrimonio a través de una persona que tenga ese nivel de discapacidad. Perdonad, me he equivocado. No existía la palabra discapacidad en minusvalía todavía. Si nos equivocamos en los términos, es muy complicado que se pueda avanzar. Y yo me acabo de equivocar, pero bien. Y el documento que os he enviado habla de minusvalía porque estamos recordando del año 2003 y no ha sido nunca actualizado. Entonces, se hace una diligencia notarial y se levanta un acta para proteger algo que se va a ofrecer a una determinada persona para el mantenimiento de sus gastos de la vida real. Si esa persona es lúcida y se acredita notarialmente porque sí, pero en el caso de que no sea lúcida habría que acreditarlo de alguna otra manera que yo desconozco, pues puede ser el propio administrador de su propio patrimonio protegido. En nuestro caso, pues será aquella persona que lo reciba. Pero si no es lúcida, necesita tener otro administrador delegado. Lo normal, en nuestro caso, con personas dependientes y de ELA, siempre van a tener su capacidad cognitiva perfecta y podrán ser los administradores. Pero en realidad vamos a darnos cuenta de que no lo podrán ser. Ser el administrador de su propio patrimonio protegido implica cada año ir al notario, firmar unos documentos. Llega un momento en que no se puede firmar, en que todas las notarías tienen escaleras, no son accesibles, no. Eso es un cisco tan grande que se sugiere, y parece que es absolutamente razonable o incluso yo diría que imprescindible, plantear a nivel notarial un poder general a la familia, a los amigos, a todos los hermanos, a quien sea, para que puedan representar a esa persona que sigue siendo el administrador de su propio patrimonio protegido, pero que alguien pueda ostentar la capacidad de no hacerle estar presente en la montaña de actos que se van a, en el único acto que se va a tener que realizar cada año para renovarlo. Entonces, los aportantes de ese patrimonio protegido podrán hacerlo en dinero y podrán tener hasta 24.000 euros entre todos y nunca más de 10.000 euros uno solo, la capacidad de que tal cantidad se retraiga directamente de su base imponible. Es decir, que una persona que aporte la cantidad máxima, 10.000 euros, podrá beneficiarse de una cantidad respetable en su deducción de impuestos. Y tal vez incluso pueda llegar a tener una reducción fiscal, vamos a poner una cifra solvente, que podían ser 5.000 o 6.000 euros. ¿Alguien conoce a personas tan afines a un enfermo de ELA que sean capaces de dar 10.000 para recibir nada más que 5.000 o 6.000? Difícil, ¿verdad? Seguimos pensando en el espíritu del legislador. El espíritu del legislador consiste: hay personas a las que no consigo atender. Esas personas están siendo atendidas en una convalecencia domiciliaria y al coste de sus familias. Necesito o me interesa
apoyar esa convalecencia, porque si no, esa convalecencia tendría que ser residencial y a mí como Estado me costará muchísimo más dinero. No os olvidéis nunca de estos principios, que son los fundamentales. Como hablábamos del mantenimiento de los señoríos en el principio de la Edad Moderna hasta nuestra etapa actual. Cuando se deduce directamente de la base imponible, el efecto es inmediato. Tienes una deducción importante. ¿Qué ocurre si esa deducción importante es muy elevada, pero no has tenido las suficientes retenciones previas por tu iniciativa o por tu gestión laboral o empresarial? Pues que no recibes nada. No sé si me explica. Porque Hacienda nunca devuelve nada que sea superior a lo que previamente ha retenido. ¿Este asunto queda claro? Bien, puesto que esto es así, hay personas que, incluso aportando, no tendrían ningún tipo de bonificación fiscal. Si ya es difícil conseguir que alguien lo haga con un beneficio, ¿cómo se va a hacer si encima no lo tienes? Más complicado es. En mi caso concreto, yo no tengo cuñados que me ayuden a mantener el bienestar de mi esposa, ¿de acuerdo? Bien. A ver cómo seguimos. Hacienda determina que la máxima bonificación van a ser las de los familiares en primer grado. Estamos hablando de hijos, padres, esposos y hermanos. Un cuñado ya no tiene, o un yerno, ya no tiene la misma desgravación. Tiene otra más reducida. Luego nos dirá Pepe en qué consiste. Incluso a lo mejor es posible que no merezca ni la pena, salvo que tenga muchas retenciones. El impuesto que se aplica a esta aportación al patrimonio protegido, aparte de tener una bonificación fiscal, tiene también un impuesto. Y es un impuesto de donaciones. Este impuesto de donaciones hay que tramitarlo a través del impreso 182, que es el que realiza todas las ONG, por ejemplo, Adela, para comunicar a Hacienda los ingresos que ha recibido de las donaciones de sus socios, ¿no? Lo que ocurre es que mientras que Adela no puede hacerlo por el volumen que tiene, si no es a través de un proceso informático, los demás tenemos que hacerlo a mano, ¿no? Y decimos, rellenamos el impreso y decimos, se ha aportado a nombre de tal persona, Araceli Fernández, siempre lo voy a diligenciar en ella, tanto dinero, 24.000 euros es lo que aportamos en nuestro caso todos. Y luego os voy a decir por qué. Y corresponden tanto dinero a Virginia, tanto dinero a Salvador y tanto dinero a Ignacio, que son mis hijos. ¿Bien? Una vez que eso se ha realizado, te obligan a incorporar también el documento notarial y el número de acta y el título del notario en donde lo has hecho, y posteriormente, de la misma manera que cada vez que hacemos una donación a Adela nos figura ya nuestro borrador, cuando abramos el borrador de nuestra declaración de la renta ya nos aparece incorporada la desgravación que corresponde a la aportación al patrimonio protegido. Bien. Este impuesto de donaciones ante la elaboración del 182 es gratuito, pero hay que hacerlo, porque podría recibirse una sanción por no hacerlo. Pero hay mucha permisividad. Yo incluso me lo dejé de hacer durante 3 años y luego me dijeron, bueno, venga, vale, ya está. Y puesto que corresponde al tema de los ingresos patrimoniales, hay que presentarlo directamente en Madrid, ahí en la calle Capitán, no lo sé. Bueno, yo lo hago directamente, Capitán, donde está la delegación de Hacienda de Madrid. Ya ahora mismo no recuerdo, pero me Guzmán del Bueno. José Abascal, creo.
Sí, pues. Por ahí cerca, por ahí La de cerca. José Abascal, ¿eh? José Abascal. Esto que os estoy diciendo también se puede hacer que el propio notario lo haga, pero el notario cobra por la goma de borrar, ¿eh? Eso es evidente. Hay un coste que es ineludible y es el coste de lo que se llama, ¿cómo se llama esto? Se llama los honorarios notariales. Y los honorarios notariales son del 1,5% del importe. Es decir, que si estamos hablando de 24.000 euros, el 1% serían 240 y el medio restante serían 120, que nos vamos a 360 euros, que ya tiene un coste notarial como honorarios del notario, más el papel, más lo que quieras, al final se te va en 400 euros. Yo en su momento comenté en Adela la posibilidad de buscar un notario fabuloso que nos haga un trabajo fino y que nos cobre muchísimo menos, porque al notario cobra más dinero cuanto más dinero se inscribe en el acta. Y es evidente que el coste es el mismo si se hace una aportación de 5.000 euros que si se hace digamos que el trabajo del notario, me refiero, ¿no? Que si se hace una aportación de 24.000. Ahora que dices eso, antes de que se me olvide, no sé si César se puede tomar nota de este tema del notario, porque yo sé que hay, igual que los abogados, tienen Pro bono. temas de pro bono, a lo mejor hay algún notario que de forma altruista y con este pro bono, pues nos pueda, si no gratuito, en lugar de los, como dice Salvador, 300 o 200 y algo euros que pago yo todos los años, pues pagar mucho menos o pagar solo las costas de no sé qué, de las pólizas, yo qué sé. Vale, perdona, Salvador, ya Bien, es que no quería bien. que se me olvidara. Y en el entreacto me ha dado tiempo a acordarme de General Martínez Campos, que creo que es el número 30. Bien, entonces, esta es la ley y así son las cosas. ¿Cómo se plantea una iniciativa de este estilo teniendo en cuenta que únicamente favorece para evitar las picardías a aquellos que tienen retenciones? Difícil. Ya lo hablé contigo, Rosa. ¿Cómo se maneja esto? Difícil. Y lo hablé también con Noemí. Difícil, porque de pronto alguien, cada vez que lo hemos soltado en Burgos, ¿verdad? Pepe, alguien dice, pero bueno, entonces yo, ¿cómo me beneficio? Si mi hijo no trabaja y si mi no sé qué no tiene retenciones. Y entonces ya no sabes qué responder, pero es que no hay respuesta, porque la ley es como es. Y por tanto, si no tienes retenciones y encima tienes que pagar una cantidad de dinero en el notario, ¿para qué vas a hacer un patrimonio protegido? No sé, creo que esta es la situación que conviene que al menos los que se puedan beneficiar de ella la conozcan y que sepan que es una operación interesante, que el legislador plantea no tener que hacerse cargo de las personas mayores. En su momento ya también planteó que las personas mayores o las personas dependientes tuvieran que pagar su convalecencia residencial con hipotecas inversas, con sus propios, de sus propios inmuebles o viviendas, pero luego, después de que en la segunda etapa de Zapatero esa iniciativa se quitó, y hoy todos los españoles contribuimos, y concretamente los que tenemos enfermos de ELA en casa, contribuimos como todos los demás a la convalecencia residencial de personas menos dependientes que las nuestras, pero no nos beneficiamos por ello de la misma prestación que tenemos. Es decir, para que seamos más claros, una persona dependiente con dependencia máxima superior no solo al 65%, sino tal vez a más del 90%, que es la que tendrá Jorge, en una residencia, si le aceptaran, la Seguridad Social tendría que pagar más de 2.300 euros mes. Si sumas los 2.300 euros mes por los 12 meses del año, te darás cuenta que cualquier iniciativa que se plantee favoreciendo la convalecencia domiciliaria
es más barata para el Estado. Claro, yo aparte de los preámbulos que has comentado tú y de tu casuística, cuando decías que no habría muchas personas, muchos hijos que aportaran al patrimonio protegido, aunque no tengas hijos, que podría ser el caso de Jorge de momento, su esposa sí que podría, en este caso, Marimar. Claro, y hermanos, padres. Claro, sí, no, ya, pero me refiero, si lo reducimos al ámbito más pequeño de tu familia, que puede ser tú y tu mujer, como en mi caso no tiene sentido porque Mariluz tuvo que dejar de trabajar, por lo cual no tiene ingresos, por lo cual no tiene deducciones, así que ella no puede ser, bueno, sí puede ser aportante, pero no tendría ningún beneficio fiscal en este caso porque no tiene deducción. Claro, Y como tú has dicho, Hacienda no te devuelve nada que no hayas pagado tú antes. Pero en mi caso, una de mis hijas, que sí que puede, pues lo hace, al igual que tus hijos, y luego, pues evidentemente su declaración de la renta, como ella sí tiene unas retenciones importantes, pues habitualmente son entre 3.500 y 4.000 euros lo que le reporta de minoración de tener que pagar a Hacienda, ¿no? A partir de ahí, como tú has comentado, pues la imaginación al poder, estoy de acuerdo en que el legislador lo que pretende es que los discapacitados tengamos en este caso, una serie de posibles beneficios y incentivar los beneficios fiscales para los que ayudan a los discapacitados como nosotros, porque como tú has dicho, son para financiar o costear las actividades de la vida diaria. Y en mi caso, que aporta una de mis hijas, el máximo por el que se puede deducir, que son 10.000 euros, pues imagínate si yo en mis actividades como discapacitado y para poder vivir sin más, no me gasto esos 10.000 euros, con lo cual yo me imagino que no sé qué tipo de patrimonio protegido tendrá que tener alguien para que el fiscal actúe de oficio. Me imagino que, vamos, en mi caso yo llevo 3 años, creo, 4, y ni Hacienda, ni nadie, ni a mí, ni a mi hija, ni a mi yerno, que son los que habitualmente aportan al patrimonio protegido, ni les han llamado para pedirles ninguna aclaración, ni a mí, y no sé si a ti, por tus otras actividades económicas, pues si te llaman ya de paso te preguntan por eso también, pero si no, yo creo que no te llamarían por el patrimonio protegido. Bueno, veamos. Yo, por si acaso, pago todos los gastos de la casa en la que vivo con Araceli a través de una cuenta. Y en esa cuenta se computa desde lo que cuesta una silla de ruedas hasta la luz, la electricidad y los helados y la compra de patatas. Y eso es el vivir. Y así vivimos todos. Se paga la calefacción y se paga todo. Eso es así. Si alguien dijera en qué se gasta el dinero del patrimonio protegido, pues mi coste anual de mantenimiento, pues con 24.000 euros me parece que no llego a 5 meses. Pero cualquiera de los demás podéis tenerlo, porque yo no sé, lo mismo cualquier día os pueden preguntar, pero ¿os lo gastáis?
Pues claro, si es que gastar para vivir es un dineral, ¿sabes? Es decir, debe quedar claro que esto no es para comprar una silla de ruedas, que si quieres también, o para comprar la furgoneta, que si quieres también, ni para pagar el seguro de no sé qué, que si quieres también, es para todo, ¿eh? Sí que hay una cosa que es importante que tenemos que valorar, que son tres factores. Primero, aquel que no le retienen no se puede beneficiar. El segundo, el coste de hacer el acta de patrimonio protegido y luego las aportaciones anuales significan un coste notarial en impuestos que se podría reducir, pero que yo no veo de qué manera hacerlo, por cierto. Esto también nos ocurre cuando tenemos una dependencia grande. Ir al notario para tener que firmar que recibo un patrimonio protegido, hay muchas personas que no se lo pueden permitir. Y sobre todo si tienes que ir con silla de ruedas, vete a saber dónde, y pasando frío y no sé de qué manera, ¿no? Lo del poder notarial es para que alguien nos represente. En el caso de Araceli, como no se fía de mí, ha hecho un poder notarial para sus 2 hijos y para mí. Y así nos tiene divididos. No hay, la gestión se tiene que realizar entre todos. No, cualquiera de nosotros tiene esa capacidad. Y porque uno solo, a lo mejor, también puede ocurrir que no pueda representar en no sé qué cosa y no sé qué más. Bastantes problemas tengo ya con el transporte, con el traslado que ha existido desde el populare.com con el bastanteo de los poderes, cuando se pasa al Popular que lo pierden y cuando se pasa al Santander que lo vuelven a perder, ¿eh? De tal manera que tener estos documentos implica que si ahora mismo tengo que hacer una donación, porque acaba de hacer una donación en este mes pasado a Araceli de 2 viviendas que ha donado a sus hijos y hay que pagar el impuesto de transmisiones, para pagarlo tiene que salir Araceli, entonces estamos perdidos. ¿Entendéis? Y esto, si no nos lo planteamos previamente, pues a la larga, para cosas que tengan que ver con bancos, con la administración y demás, pues nos van a dar dolores de cabeza. ¿Cómo se podría llegar a difundir esto? No lo sé muy bien porque recuerdo, no sé si estarías tú presente, Pepe, la primera vez que esto se difundió en Burgos y los de la Universidad de Burgos nos mandaron ese comunicado, presentaron ese documento que allí os dije. Y finalmente decían, bueno, pues esto es, y intentar beneficiaros de esta iniciativa de apoyo, porque no tenéis otra, como discapacitados, no tenéis otra iniciativa de carácter fiscal. Y mucha gente decía, pero bueno, ¿y yo cómo lo hago? Que le digo a mi hijo que no sé qué, que le digo a mi yerno. Y estos profesores que eran catedráticos de la Universidad de Burgos y de Valladolid decían, lo hemos explicado suficientemente bien. Salva, perdón un momentito, que ha hecho Jorge lo del tema del chat. Confirmar que estáis todos con el chat abierto, ¿vale? Para leer a Jorge, porque ha hecho una cuestión. Solo podría existir una intervención en el caso de que se incumpliera el patrimonio protegido y que se desprotegiera a la persona protegida. Y alguien tendría que denunciarlo, es decir, esa persona que incluso tiene patrimonio protegido está desasistida porque alguien se lo ha llevado, lo ha administrado mal, o vete tú a saber el qué. Entonces entraría a través de una denuncia, intervendría un fiscal experto en patrimonio protegido. Lo que pasa es, Salvador, no soy, claro, experto en el tema, pero entiendo que para eso lo que hay que tener es gente dentro de la familia que tenga liquidez suficiente para hacer movimientos de dinero. Y en ese sentido creo que eso es de lo que más carencia hay en general. Bueno, te son cuento. Casos, por ejemplo, el tuyo o como vemos el de Pepe o las hijas o el de otras personas, pero ese es un factor limitante, ¿no? Si he entendido mal bien el tema. Vamos a ver, Enrique, el primer factor es el que tener una persona de primer grado consanguíneo que tenga retenciones. Esas retenciones se le van a devolver. ¿A qué nivel se le van a devolver? No tiene por qué hacer una valoración
una aportación de 6.000 euros si no le merece la pena. Él lo que tiene que hacer es entrar en su declaración de la renta, que es lo que hace cualquier persona, como hacen las personas que lo hacen para Pepe. Hace su simulación y dice, me sale a pagar tanto dinero, 1.500 euros, o 800 o 900, lo que salga en la declaración de la renta. Ahora me voy a meter en patrimonio protegido 1.000 euros. ¿Qué me sale? A devolver 500. Bueno, pues ya está. Ahora voy a meter 2.000. Me sale a devolver lo que sea. Y llega un momento en que el propio programa tú ya sigues metiendo y no te devuelve nada. Claro. Porque ya no hay más. Ya has agotado todo lo que te va a aplicar, ¿sabes? Y esa es la cifra que tienes que determinar para ese año. Ya. Ahora bien, si te refieres, y esa cifra se puede ir aportando poco a poco o no aportándola. Bueno, conviene aportarla de golpe, porque si empiezas a mandar al notario 10 claro, papeles de no sé qué, cada uno te lo va a poner en una hoja y la hoja va a costar... Claro, sí. No está claro. Entonces, si se aporta mensualmente, según se va aportando, se lo vas devolviendo. Es claro, pero no es necesario hacerlo tan re bien como yo lo hago. Yeah. Porque nadie va a irte a preguntar nada. Imaginaros la situación. Una empresa de servicios sociales, del Estado, no, una empresa no, el propio Estado en servicios sociales, en la Comunidad de Madrid, Servicios Sociales no tiene acceso a los datos de lo que cobra una persona jubilada en la Seguridad Social que no compute en renta. No sé si me he explicado. Tanto Jorge como Pepe como Araceli tienen una renta de jubilación que no está exenta y por tanto... O sea que es no contributiva, Salvador. Es no contributiva. Es otra renta protegida. La renta que tienen las personas discapacitadas también es una renta protegida, ¿no? Y por tanto está exenta del pago de Hacienda. Bien. Y sin embargo, una empresa pública... Pero el trabajador social de la zona sí que tiene acceso a esa información. El trabajador social de Claro, la Seguridad Social, claro que la tiene, pero no intercambia los datos. Te estoy diciendo con el Hacienda, por lo menos en mi caso la tiene, porque yo tengo una gran invalidez y cuando he hecho la declaración de la renta, automáticamente me sale. Y yo es la primera vez que hago una declaración de la renta de hace mucho tiempo, porque me informaron de que haciéndola en combinación con mi mujer, me saldría a devolver, por el tema de la discapacidad también. Entonces, bien, voy a repetir, Arturo. Hacienda tiene todos los datos. La Seguridad Social tiene todos los datos. El Ministerio de Asuntos Sociales, las delegaciones de Asuntos Sociales, no acceden por reserva de confidencialidad a esos datos. Pero tú eres la autorización. Y eso en la Comunidad de Madrid. De tal manera que puedes ser merecedor de una determinada calificación, aún teniendo una renta no contributiva elevada. Bien. Y os añado, una empresa pública llamada Registi, creada por el Estado, una empresa pública privada para determinar las aportaciones de datos para tramitar las bonificaciones en el recibo de la electricidad, sí tiene acceso a esos datos y los tiene. Y si somos personas dependientes con una renta superior a los 2 veces el IPREN, que nadie conoce salvo a través de la Seguridad Social, no te lo concede. Estas cosas pasan, Arturo, y a lo mejor mañana cambian. Sí, comparte el fichero. Sí. Bueno, ya entramos en el mundo de la empresa pública. Ya. Y de las distintas administraciones. De eso hemos hablado en alguna ocasión y puede ocurrir cualquier cosa. Eso es así. He hecho este comentario, Enrique, para exteriorizar que yo incluso lo hago estupendamente bien,
Pero es que daría igual hacerlo de cualquier manera. Es que no es necesario hacer nada, porque cada uno se gasta en la vida lo que quiere. Y una vez que recibes una prestación, es que incluso ese dinero es tan tuyo que lo puedes regalar, si te sobra. Sí, ¿De acuerdo? de hecho, en alguna presentación que he visto en YouTube, pues efectivamente, como dice Salvador, de ese dinero el fiscal ni nadie va a cuestionar si te lo has gastado en comida o te has ido de vacaciones Claro. al Caribe, Está claro, porque está son claro. actividades de la vida diaria. Y además no se van a meter ahí. En eso no se van a meter. ¿Enrique? No, que en eso no se van a meter porque no les merece la pena invertir esfuerzos en una cosa que estaría incluso hasta mal visto. Creo yo. Pero es más, el propio sistema tendría que actuar desde la fiscalidad de dependencia y son conscientes de la miseria que recibe la familia de una persona dependiente. Claro, por eso te digo que no les merece la pena el esfuerzo para la miseria que hay. Claro. Y encima en un tema social como es el nuestro. Claro. Poner de manifiesto que existe esta figura por la que con determinadas condiciones, evidentemente, tienes que tener una discapacidad superior al 65, eso como primera instancia, y evidentemente ojalá yo no pudiera hacer uso de eso porque tuviera una discapacidad inferior, pero si la tienes, pues que sepas que tu mujer, tus hijos, tu cuñado, aunque no se deduzca tanto, tu yerno, tu tal, pues podrían aportar a constituir un patrimonio protegido, no constituirlo tú como discapacitado, y a partir de ahí que pudieran aportar y tener posibles beneficios fiscales. Y lo otro ya, pues, claro, si te dicen, no, es que tengo hijos pero no trabajan, pues olvídate de esta figura porque Claro. no te afecta. Es que le retienes muy poquito, pues chico, hasta la simulación y mira a ver, como tú dices, si a partir de 1.500 euros ya tampoco te merece la pena eso. Pero Claro. bueno, al menos que lo conozcan, porque yo personalmente, hasta que tú me lo comentaste, Salvador, en no sé qué foro ni en qué momento, yo no tenía ni idea de que existía esta posibilidad. A partir de ahí, miré si yo estaba incluido. Hay que pensar, hay que plantearlo con perspectiva. No tenemos hijos, vale. Tenemos hermanos, vale. Tenemos abuelos, tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Quién tenemos? Y no se trata solo de beneficiar al paciente. Tenemos la oportunidad de hacerles un buen regalo, que a lo mejor no tenemos otra oportunidad. El legislador nos lo permite. ¿Os dais cuenta? Sí, Os he venido planteando esto de esta manera. Pero, Salvador, pero eso es en el caso, insisto, de que esos hijos o incluso esa mujer, bueno, la mujer no podrá, pero por lo menos los hijos tengan un trabajo y lo habitual es que hoy día y tal y como están las cosas, es difícil que la gente pueda hacer aunque sea, yo qué sé, depositar 1.000, 1.500 o 2.000 euros en la cuenta porque carecen de la liquidez, no porque luego no les vaya a devolver ese dinero, sino porque en el seno familiar ya están bastante entrampados con pagar la hipoteca, la comida, los gastos propios, etcétera, el coche, la lavadora y todo lo que quieras. Entonces, habría que tener en cuenta la disponibilidad. Ya ves que hablamos de 1.000 euros, pero es que a veces 1.000 euros no está al alcance de todas las familias. Ya ves que es una chorrada, pero Enrique, a lo mejor si tú perdona, haces una encuesta... Enrique, perdona, se trata de conocer que existe esta posibilidad. Sí, A darlo a conocer. ahí, claro, si tus hijos no tienen para terminar el mes, pues no te van a hacer una donación. Claro.
no existen posibilidad de que, de que se beneficien todos. ¿Qué ocurre? Que cuando se van a beneficiar todos en función de una prestación económica en el entorno familiar del cuidador, el entorno, lo que nos van a ofrecer van a ser 300 euros, 200 e incluso si percibes más te vas a quedar en cero. ¿Entendéis? Pero eso mismo, para muchísima gente, es menos que nada y lo iban a hacer de todas maneras y simplemente tienen el paciente, ¿cómo se llama? El abuelo en casa. Antes lo tenían en una residencia. Pero cuando han venido las cosas mal, lo sacan de la residencia y dicen, mira, pues como nosotros no tenemos ningún ingreso porque somos peones de no sé qué, pues ya tenemos 500 euros por tener el abuelo en casa. ¿De acuerdo? Bien, estamos jugando en este mercado. Esto no es un sector de la discapacidad, esto es un mercado. Y además pone, como ha dicho Pepe, el nombre. Pone aportación a patrimonio protegido. Si alguien se encarga... 1.000 euros y lo... Sí. Si alguien se encarga de verlo, dirá, madre mía, pues este hombre tiene suerte porque alguien le está ayudando. Como si te compras un coche y pagas 40.000 euros de un golpe. Ya. No te va a decir nada. Lo veo, sí. Lo veo. Sí. Siempre que esté justificado, nadie te va a decir nada. Si tú pagas y el concesionario ingresa, pues es una transacción perfectamente legal. Sí. Pero si pagas al fontanero 3.000 euros en efectivo y no te quiere dar factura, ahí sí te puedes llamar a ti y al fontanero. Bueno, al fontanero no, al fontanero no, le llamarían después cuando tú dijeras que le has dado 3.000 pavos en efectivo. Pero para que expliquéis las otras cosas que se pueden hacer que son legales pero no tan claras, entonces para eso tendríamos que hacer algo, de alguna forma decir, el que esté interesado o vea que puede cumplir, que contacte con nosotros en el correo tal y a partir de ahí ya que vosotros genial, pues, estupendo, buena idea. Lo único que me ocurre. Esa es una idea buena. Sí, una idea buena. Abierto para quien quiera que contacte. ¿Tú cómo lo ves, Arturo? ¿Tú cómo lo ves? No, lo veo. Lo único que tengo que profundizar, por supuesto, y leerme bien la ley, ¿sabes? Para... Escucha, por lo que habéis contado. Arturo, ya verás, te voy a someter a un test y te voy a despedir. Madre mía. ¿Tienes una minusvalía del 65%? Sí, superior. Sí, de los... ¿Y qué pone? ¿Qué pone? ¿Minusvalía, dependencia o qué pone? Pues es de la minusvalía que te da la Comunidad de Madrid, que dice que la incapacidad es distinto. La minusvalía te la da la Comunidad de Madrid. Correcto. Hay que tener en cuenta que si no es con la palabra minusvalía, no vale. Podemos seguir. No, efectivamente. Correcto. Sí, claro. La minusvalía la da la Comunidad de Madrid, efectivamente, el grado de minusvalía. Correcto. Entonces, una vez que te hacen la minusvalía y en las primeras etapas de la ELA, para conseguir un poco el tema de la plaza de garaje o lo que sea, y te dan un 40% con necesidad de tercera persona, ya no vuelves ahí, pero entonces ya no estás al tiro. Desconocía completamente lo de la figura del patrimonio protegido. Ahora mismo tú le dices a tu... entra en la declaración de la renta del año pasado y en la casilla de patrimonio protegido, que al año que viene, si lo hacéis, y tenéis 2 meses para hacerlo, vamos, tenéis... Bueno, lo que pasa es que nos hemos casado hace una semana. Pero bueno, ya estamos casados, para el año que viene será otro cantar, efectivamente. No, si estáis casados este año, ya estáis casados. Nadie tiene por qué decir en qué día y a qué hora te has casado, ¿o qué? Exacto. Ha sido en el ejercicio fiscal 2020, exacto. Bien, entonces, pensando que esto es así, haz una prueba. Dile a Lourdes, oye, mete en tu declaración de la renta en la casilla tal, una cantidad, por ejemplo, de 3.000 euros. Que la tiene que meter a mano. ¿Cómo varía el resultado de la declaración? Claro. Y ahora pon 4.000, pon 3.000, pon 8.000, sí, esto es lo que tiene que hacer. Eso es lo que hay que hacer todo el mundo. Una cosa fundamental, luego no se puede ir a un notario y decir, yo quiero hacer un acta de patrimonio protegido. No, porque te va a decir el notario, a ver, repíteme, ¿qué es eso? Ya, bueno, que no estará al día, madre mía. Claro, y nadie sabe de esto. Y como os he dicho en alguna ocasión, dirán, pero
entonces me quieres decir que esto es de esta manera. Es que mira, yo tengo mi madre, yo tengo un hermano, y entonces empiezan a hablar más de ellos que de ti, ¿sabes? Ya. Y el pasante y el San Pedro bendito. Con lo cual, la mejor manera, como decía Rosa, es uno de nosotros le envía el acta de patrimonio protegido, se la pasa por correo electrónico, por internet, o como sea, la lleva al notario y dice, como esto, firmado por otro notario. Esto es lo que hay que hacer. Y ya está todo, porque si no el notario se va a volver loco buscando leyes, pero si le das una, porque hay muy pocas personas que aprovechen esta situación. Muy bien, cuando queráis. Oye, yo os tengo que dejar ya. Muy bien, pues yo creo que esto está terminado, ¿eh? Saludos para todos. Y muchas gracias. Muchas Nada, gracias. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Igualmente.